Hola, muy buenos días para todos mis queridos compañeros y tutor. Para el día de hoy traigo la fase final de seguridad en bases de datos, la socialización del caso Quality SAS en Oracle. Mi nombre es Fabián Antonio Holguín Guerra. Esta es la especialización en seguridad informática. Em, la materia es seguridad en bases de datos. El tutor es el señor José Hernando Peña Hidalgo. Medellín, UNAP 2020. El caso de estudio Quality SAS es el siguiente. Quality SAS es una organización de orden internacional que tiene como actividad económica la búsqueda de talento humano en diferentes áreas para ofertar a otras empresas. Debido a su expansión de sus sedes, tanto a nivel nacional e internacional, está evaluando la posibilidad de implementar sistemas de información que apoyen y salvaguarden la información de toda la organización, por lo cual ha designado al área de TI para que busque y seleccione una infraestructura tecnológica que soporte toda esta información. El área de TI de Quality, por su parte, ha diseñado un escenario controlado en el cual ha implementado algunas de las bases de datos que podrían utilizarse en el desarrollo del proyecto, pero requiere de los servicios de un profesional en seguridad informática que evalúe la seguridad del escenario. Debe dar recomendaciones de un motor de base de datos para implementar, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad y rendimiento. Ok, aquí luego de leer el caso podemos determinar de que existe una empresa llamada Quality SAS dedicada a la búsqueda de talento humano, y esta empresa quiere aumentar o quiere expandir sus sedes a nivel nacional e internacional y quiere pues eh, implementar una nueva infraestructura. Por ello la empresa de IT o el área de IT, perdón, de esta empresa ha diseñado un escenario en el cual tiene una base de datos, tiene un sistema operativo Linux y tiene una serie de recursos que podemos comprobar y revisar. En este caso nos solicitan a nosotros como expertos en seguridad validar o revisar los aspectos de seguridad de este motor de base de datos e incluso de todo este ambiente en el cual está instalado. Por lo tanto, vamos a revisar cuál es este entorno de esta instalación. En este caso tenemos un entorno Linux y vamos a hacerle el análisis a la base de datos Oracle o al motor de base de datos Oracle. En este caso nos dice que tiene eh, esta memoria RAM, tiene el sistema operativo Oracle Linux 7.6 por 64 bits, también tiene una conectividad de tarjeta de red en modo bridge con una IP dinámica recibida por red. Aquí nos dan el código para cómo consultar pues, la información por comando dentro de la consola. Aquí tenemos el tema del almacenamiento de disco duro. Tenemos el disco duro adicional. Tenemos los usuarios, ¿sí? Entonces, este usuario del sistema es el usuario del sistema operativo. Y esos usuarios de por aquí son usuarios ya de la aplicación como tal. Entonces, por ejemplo, el usuario del motor de base de datos Oracle 11G tiene dos, el sys y el usuario system. Por ejemplo, el motor MySQL tiene el usuario root y la contraseña 123 y así por el estilo. El Postgres tiene estos datos y así. El Firebird o la base de datos Firebird 2.5 tiene el usuario sysdba y así. En este caso vamos a concentrarnos en el motor de base de datos Oracle, que este fue el seleccionado para el proceso. Una vez pues tenemos seleccionado el motor, podemos ya mirar el ambiente, el cual una vez iniciamos nuestra máquina virtual se observa de esta manera. Este es el inicio de la máquina virtual de Ubuntu, perdón, de Oracle Linux 7.6, y ya aquí en pantalla podemos ver lo que es el Kali Linux, nuestra instalación de Kali Linux. Así que voy a iniciar sesión para mirar
como está en este caso, el cual más adelante vamos a mirar cómo se utiliza para hacer los ataques. Estamos ingresando. ¿Sí? Ya estamos adentro. Y el Kali Linux tiene una serie de herramientas, las cuales nosotros utilizamos. En el caso, pues, yo dentro del curso utilicé la que es Nmap, lo que es Nmap, lo que es SQL Map y otras herramientas. Las más utilizadas en este caso fueron esas dos. Y bueno, vamos a continuar con la presentación. Más adelante continuamos pues para mirar cómo funciona el Kali Linux. Ok, ahora, continuando con la presentación, vamos a mirar aquí ya cómo fue que se implementó el escenario. Luego que se implementó el escenario y ya teníamos pues como todo el escenario visualizado luego de la ardua instalación del Kali Linux y del Oracle Linux, se procede a la búsqueda de unas normativas y unas buenas prácticas para efectuar el análisis. En este caso se utilizó la norma ISO 27001 y las buenas prácticas que contienen en ellas, que contienen esta norma. En este caso, una de ellas es la evaluación de los riesgos, ya que nos permite tener metodologías para asumir, reducir, transferir y eliminar los riesgos. También tenemos un tema de información o educación al usuario, el cual conforma la organización dentro de la red o lo que queremos salvaguardar o proteger. También tenemos un tema de requisitos legales que nos permite saber qué normas o qué reglas o qué políticas exigir a nivel de gobierno y a nivel de derechos y deberes en cuanto al manejo de datos, conocidos como el habeas data. También tenemos el hecho de las creaciones de políticas de seguridad para el manejo de los datos. Entonces aquí tenemos toda la explicación de lo que es los métodos, metodologías, procesos, procedimientos, manuales, para poder que todas las personas que conforman el sistema tengan un correcto uso de estos. También nos explican cómo hacer la identificación de los activos. En ese caso, uno de los activos más importantes para la empresa es la información. Nos explican cómo categorizarla, darle una especie de estado, el cual puede ser alto, medio, bajo, dependiendo de su prioridad a la hora de mantener el negocio arriba. También hablamos del control de privilegios y la seguridad en los usuarios, el tema de qué permisos y qué accesos se dan a los usuarios y a las aplicaciones que están conectadas. Tenemos el tema de las gestiones de copias de seguridad y almacenamiento, acerca de cuáles son los protocolos o las metodologías para poder garantizar copias de seguridad en las cuales se realicen copias de seguridad y no solamente sea eso, sino también que puedan ser automatizadas, puedan ser replicadas de forma rápida. El software que lo hace puede ser gratuito. Podemos determinar todo ese tipo de cosas. ¿Sí? También tenemos modelos de protección, en el cual se basa en una pared que permite pues bloquear y recibir todas las peticiones desde afuera y así saber qué puede entrar riesgoso y filtrar las posibles conexiones que puedan vulnerar la seguridad. Tenemos el análisis del impacto a la organización o a cada uno de los sistemas que puede afectar lo que es un ataque. Y finalmente, si aplicamos todas estas políticas, o por lo menos las que más nos conciernen, según la cantidad de empleados, cantidad de equipo, forma en la cual está constituida la red, podemos llegar a garantizar la confidencialidad, integralidad y la disponibilidad de los datos. Ok, ¿qué herramientas se utilizaron o utilicé en este proceso? Más que nada utilicé Kali Linux, el SQL Map, el Nmap dentro de Kali Linux, también el Nexus para poder generar todo el reporte de las vulnerabilidades, al igual que el Wireshark.
Y, también el OS Scanner, que es una herramienta también muy buena para poder detectar vulnerabilidades. En el caso de la generación de reportes sobre vulnerabilidades, se utilizó también el Imperva, que contiene la herramienta Scuba, la cual permite pues determinar ciertas vulnerabilidades y mirar que, por ejemplo, algunos parches pueden estar faltando en el sistema, lo cual puede generar un riesgo de seguridad. Y también tenemos el sistema Kainet, que también cuenta con una gran serie de herramientas para poder identificar vulnerabilidades o riesgos en la red. Em, Se realizó, pues, en el caso mío, realicé un ejercicio de detección de vulnerabilidades en Quality SaaS, lo cual es lo siguiente. La detección de vulnerabilidades será realizada en entorno Linux y a la base de datos Oracle, con el fin de determinar si los sistemas sí están en la capacidad de salvaguardar la información de manera segura, de tal manera que se va a poner a prueba el servidor de bases de datos, con el fin de comprobar si un servicio puede presentar una vulnerabilidad que genere un riesgo de filtrado de información, la lectura de datos sensibles, inestabilidad de la información o la no disponibilidad de datos. ¿Sí? Es como lo que vamos a realizar en búsqueda de garantizar que esa nueva infraestructura que la empresa Quality SaaS está poniendo a prueba pueda suplir la necesidad de lo que ellos quieren hacer. Entonces vamos a hacer las pruebas. Para hacer estas pruebas, eh, utilizamos la herramienta Nmap y SQL Map contra Oracle, ¿sí? Como se observa aquí. Lo que hacemos es primero tratar de romper la seguridad con una serie de ataques, luego buscar las llaves. También aquí se podría poner una especie de gancho o un pesca para poder capturar usuarios que sean mm, de pronto sensibles o que caigan fácilmente ante cualquiera de estas vulnerabilidades, y una vez detectemos o recopilemos información podemos proceder a realizar ataques. Mediante estos ataques podemos determinar si existen vulnerabilidades que puedan afectar pues, el sistema y garantizar la seguridad. Ok, ¿cuál fue el análisis que se realizó? ¿Sí? Ok. Antes de realizar el análisis se realizaron una serie de herramientas que buscaban como conocer el funcionamiento de estas herramientas para poder determinar la vulnerabilidad. ¿Sí? Estas herramientas eh, están por aquí, están ya determinadas para saber, para poder revisar la vulnerabilidad. ¿Sí? En ese caso, pues estudiaron varias, unas como por ejemplo lo que es el Nmap, ¿sí? El cual pues, permite filtrar o revisar la mayoría de sus puertos y buscar si están abiertos, cerrados o filtrados, porque mediante los puertos podemos buscar pues, vulnerabilidades y por ahí comenzar a meternos. También validamos lo que es el SQL Map y vimos pues, la funcionalidad de SQL Map, vimos todo el tema de que es a qué, con qué plataforma se soporta, o cómo puede funcionar. Aquí tenemos un ejemplo de funcionamiento de SQL Map que podemos hacer el ejemplo en este momento, y es dentro de Google o dentro de un explorador, que dentro de Google podemos escribir esa palabra inur.php.id. Nos aparecen páginas como esta, con lo que es la página javeriana.com, y con esa información podemos buscar un link en el cual se esté utilizando un valor escalar y finalice el, la dirección IP o URL, perdón, la URL con PHP, símbolo pregunta, ID igual a un número cualquiera, y ya a partir de aquí podemos detectar si puede ser vulnerable. ¿Sí? También, pues una vez detectemos si es vulnerable, podemos llegar a ver un mensaje como este, el cual nos muestra una especie de error de sintaxis que genera el motor de base de datos. Por lo tanto, eso nos indica que podemos aprovecharnos de una vulnerabilidad y agregarle una inyección de código. ¿Sí? En ese caso, vamos a mandar una petición
con ese QLMap que nos dice y a ver si nos puede traer información pues de los usuarios de la página. Y pues además de eso se pueden ingresar muchos más comandos. Tenemos también Nexus, que nos permite identificar vulnerabilidades. Es una herramienta que es una de las más conocidas también con el tema de sus plugins. Puede llegar al tema de análisis detallado y profundo, mostrándonos pues qué ocurre con cada uno de los dispositivos, sistemas operativos y bases de datos. Es compatible con Windows, Linux, con varios sistemas operativos, pues sí. Aquí tenemos el tema del ejemplo de uso. Tenemos primero es detectar un segmento de IP y hacemos después un nuevo escaneo. Nos muestra pues, los resultados del escaneo. También tenemos pues estos resultados según este escaneo, cómo puede determinarse. Y depende de la gravedad, él nos puede decir si es crítico, alta, media, baja o es solamente a nivel informativo que nos quiere mencionar el tema. Nos saca un gráfico pues de cómo funciona. Y existen otras herramientas como lo que es el Wireshark, que también nos permite pues, hacer un reporte de datos. Y también el OS Scanner o el O-Scanner, que también hace parte pues, de las paquetes de herramientas de Kali Linux. Y ok, en este caso lo que se dirigió para poder hacer la determinación de vulnerabilidades ha sido con lo que es Nmap. Así que vamos a hacer la prueba con Kali Linux en este momento. Entonces, para hacer la prueba, si la clave, pues accedemos a nuestro equipo. Y aquí podemos ir a Nmap, inclusive visitar los comandos que hemos realizado anteriormente. Escribir las contraseñas. Y miramos, por ejemplo, hemos hecho, por ejemplo, esta, que es el análisis de ver qué hay en la red. También está, por ejemplo, el uso del SSH con el fin de poder iniciar sesiones en otro servidor. Hemos utilizado este para ver el escaneo, este para ver la cantidad de comandos, esta para detectar si de pronto una de las aplicaciones puede ser vulnerable en uno de los servidores. Sí, aquí hay una gran cantidad de comandos utilizados, ¿sí? Todos están en el histórico. Y todo esto, pues, lo podemos visualizar aquí en, en, en estos pantallazos, ¿sí? Pero antes nos dice lo siguiente. Inicialmente se realiza un escaneo a la red con el comando nmap 192.168.1. Eso nos detecta pues información a nivel general. Una vez pues hemos lanzado este comando, podemos lograr encontrar la máquina que es la que nos interesa, que es la 192.168.1.59. Ya teniendo la IP, podemos entrar a Kali Linux, ingresar y comenzar a validar los puertos. En este caso tenemos un ejemplo de cómo se, se, se busca vulnerabilidades en los puertos y lo primero que se hace es pues, iniciar sesión, entrar como administrador, luego buscamos pues punto asterisco que nos traería o nos validaría todo el resto de segmentos, posibilidades de IPs. En este caso él detectó la 59, la 55, 58 y la 59 es la que nos interesa porque es la que nos muestra los puertos abiertos, en este caso de Oracle, que es el que más estamos necesitando. Y nos dice que el puerto 1521 es con el cual trabaja Oracle. Ya con esa información podemos comenzar a hacer más peticiones. Y en este caso tenemos un script con Kali Linux con el comando nmap-script buln, el cual es bull de vulnerabilidad y de la IP, la cual es 192.168.1.59 y nos muestra desde aquí una serie grande de vulnerabilidades, el cual nos muestra inclusive el nombre exacto de todas las aplicaciones alojadas en el servidor. Aquí vemos que hay aplicaciones de MySQL, de Oracle, de Postgres,
de MongoDB, de Fiverr y una serie pues, de aplicaciones. En este caso encontramos información que es la que nos interesa a nivel de Oracle. Como esa información la que nos interesa a nivel de Oracle, podemos entonces proceder. Y nos dice lo siguiente: luego de comprobar cuál es la IP de la víctima, ejecutamos un comando que permite comprobar las vulnerabilidades, ¿sí? Lo que hemos acabado de mencionar. Bueno, ese comando nos muestra pues una serie gigantesca pues, de todas las posibles vulnerabilidades. Y ya con estos nombres, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el nombre que nos interesa mucho, que es la app de Oracle, y detectamos cuál es el index. Y con este nombre index.php ejecutamos ya un comando en SQL Map para poder validar si podemos averiguar qué posibles ataques se pueden hacer. En este caso tiramos el comando SQL Map-U, un nombre de la aplicación, ¿sí? Con la vulnerabilidad, y el sistema nos comienza a hacer un testeo, el cual comienza a validar pues si recibe parámetros, si no recibe, y aquí nos dice que sí, que encontró vulnerabilidades de tipo scripting XSS, y también ha encontrado pues temas de que posiblemente por aquí puede ser inyectable. Entonces nos pregunta pues de que si queremos continuar, y yo pues, le digo que sí, que continúe. Él comienza a hacer las inyecciones y nos dice lo siguiente: por lo tanto, puede tener la información de las URL con vulnerabilidades. Abrimos el siguiente programa para comprobar dichas vulnerabilidades, en este caso SQL Map, y para tratar de retornar más información como qué parámetro puede ser vulnerable a un ataque cross-site scripting XSS attacks. Este tipo de ataques XSS funcionan de tal manera que una aplicación web recibe un script el cual se activa cuando es leído por el explorador en el que esté el usuario. Dentro de estos scripts puede ir cadenas con codificaciones que luego pueden ser activadas y pueden robar datos, pueden robar credenciales y devolver información al atacante. Este tipo de vulnerabilidades se resaltan aquí, es la que estamos viendo en la imagen. Aquí vemos que el sistema sigue testeando, y los testeos nos muestran pues múltiples vulnerabilidades que aquí las acabamos de encontrar. Esto nos muestra inclusive nombres de las tablas de la base de datos, ¿sí? Llegando a un punto tal en el cual podemos hacerle la petición para poder detectar esas tablas. Y nos dice lo siguiente: podemos ejecutar un script que permite retornar los nombres de las bases de datos gracias al aprovechamiento de la vulnerabilidad del script. La vulnerabilidad. El script es SQL Map-U, nombre o URL del aplicativo, -dbs, que es para bases de datos. Y observamos su funcionamiento. Entonces, una vez aquí ejecutamos el script que está resaltado, comienza a hacer el escaneo y más adelante nos muestra qué fue lo que encontró, ¿sí? Y aquí encontramos casi que lo más importante del ataque, y es encontrar los nombres de las bases de datos. Una vez encontramos los nombres de las bases de datos, podemos hacer un ataque que nos dice lo siguiente: luego de conocer los nombres de las bases de datos y de las vulnerabilidades, podemos listar las tablas o las tablas de alguna de estas bases de datos. Por ejemplo, vamos a probar con estudiantes. Hacemos la prueba con la base de datos de estudiantes y detectamos que tiene una sola tabla llamada estudiante, ¿sí? Entonces, como queremos ir más allá, vamos a hacer una prueba con la base de datos Apex. En este caso se ejecuta el mismo script, pero en este caso sí tenemos muchísimas tablas. Apex maneja ya muchas tablas y con esa información podemos ya contraer muchos más datos. Aquí, por ejemplo, ya hacemos lo siguiente. Ahora, para retornar información de una o más tabla, hacemos doom con el sistema siguiente, con el comando siguiente: SQL map-u, nombre de la URL o dirección de la URL, -d, seguido del -d, sigue el nombre de la base de datos, -tables, -dooms, perdón, de la tabla. Aquí es el nombre de la tabla. Y aquí nos va a mostrar información de lo que hay dentro de la tabla, ¿sí? Pues por la foto no nos queda pues toda la información que nos muestra, pero muestra demasiada información. Y si de pronto buscamos más allá datos como por ejemplo de usuarios, encontraremos datos sensibles con los cuales podríamos hacer
ataques o vulnerar sistemas mediante esos datos, ¿sí? Ok, para poder ya detectarlo dentro de una tabla en específico, se hace lo siguiente. Sí, que con el anterior traemos la información de tablas. Ahora, para detectar la información de una tabla en específico, se hace lo siguiente. SQL map-u, la URL, -dev, el nombre de la base de datos, -t, nombre de la tabla, y -dum. Y aquí nos muestra ya información de la tabla. Esa información podemos guardarla dentro de una ruta en la cual es usuario, share o compartido, SQL map data txt. Dentro de esa carpeta se guarda esa información, como lo muestra la siguiente imagen. Ok, para hacer un reporte de vulnerabilidades, utilicé la herramienta Imperva que cuenta con Scuba. Esta herramienta Scuba nos permite generar un documento de reporte para poder ser entregado y poder ser analizado luego. Imperva cuenta con múltiples software pues, para poder hacer análisis y detectar qué posibles riesgos pueden haber en una infraestructura de red. En este caso, pues, Scuba contra Oracle nos muestra un reporte similar a este y vamos a verlo a continuación. Para poder utilizar Scuba, primero debemos saber cuál es la IP de la víctima y una vez sabemos cuál es la IP de la víctima, vamos a proceder a descargarlo. Para poder descargarlo, debemos entrar a la página oficial de Scuba y esto nos va a pedir un registro. Una vez nos registremos, nos manda un correo. El correo aparece más o menos como ese pantallazo y nos permite elegir qué versión queremos descargar, la versión Windows, la versión Mac o la versión Linux. En este caso, vamos a descargar la que más se requiere. Ok. Para poder hacer el análisis, se inicia el software y lo principal es poder determinar a qué motor se va a hacer el análisis. Aquí en el caso mío yo escogí Oracle porque el análisis mío es contra Oracle. Pongo la IP, en este caso es la 159. Luego de poner la IP, pongo el puerto, pongo usuario, contraseña, nombre del servicio. Estos datos son los que nos muestran aquí al principio en, en el documento en el cual se nos informa de la infraestructura, el cual está implementando el área de TI, y aquí nos dicen ese tipo de datos, ¿sí? Aquí nos dicen lo que es el SID, lo que es el usuario, contraseña, a nivel de Oracle. Y este es el dato que nos están solicitando ya. Okay. Una vez damos todos estos datos en el software Imperva, eh, se puede ir a revisar esta parte de por aquí, de ver cómo Imperva trabaja. Entonces, una vez descargamos Imperva y comenzamos a ejecutarlo, este comienza pues a procesar y este es como el reloj o lo que es pues el temporizador mientras hace todo el análisis. Una vez termina el análisis nos muestra aquí todas las vulnerabilidades y los resultados obtenidos. Estos resultados nos muestran pues lo que es su criticidad. Haciéndose un mayor énfasis podemos encontrar lo que son valores críticos altos, medios y bajos para poder determinar qué tan inseguro pues, puede estar nuestro servidor. En este caso, el servidor de la empresa estamos haciendo el análisis, lo que es Quality SaaS, contempla o tiene múltiples vulnerabilidades. En este caso tenemos muchas en rojo, la mayoría son medias, pero si son múltiples vulnerabilidades. En este caso tenemos más de 266 registros de vulnerabilidades. Y aquí podemos ver un reporte a nivel detallado sobre cada una de esas vulnerabilidades. Incluso algunas tienen el nombre y la codificación detallada de cada una de estas. Por ejemplo, este tipo de códigos, el CVE 2017, es una de las vulnerabilidades que hemos estudiado inicialmente, que pueden tener Oracle, y estas han sido parchadas ya en las nuevas versiones, pero en esta versión de pronto no tiene ese parche. Ok, más adelante hicimos un ejercicio de aseguramiento. El ejercicio de aseguramiento se realiza con el fin de poder contar con un proceso de calidad en los ajustes que se deban realizar para mitigar las vulnerabilidades que se lleva a cabo el uso de una guía de consenso que ha sido realizada por expertos en la materia y proporciona una perspectiva a las situaciones, haciendo énfasis
en un conjunto desde el punto de vista de consultoría, desarrollo de software y control, seguridad, investigación, gobierno y marco legal. Esta auditoría se lleva a cabo mediante las pautas dadas por la documentación que se descarga directamente en la página del CIS Benchmark, de tal manera que las necesidades según las necesidades, se descarga o se hace uso de una documentación y la guía de las recomendaciones. Para poder descargar este documento, ingresamos a la página del cissecurity.org y una vez lo tenemos descargado podemos ver como el seguimiento. Pero aquí como que lo más importante es tener en cuenta de que existe una página web llamada CIS Security, cuenta con una serie de modelos o documentación de recomendaciones y pruebas de seguridad, las cuales están hechas o vistas desde el punto de vista de consultoría, desarrollo de software, auditoría y control. Tienen personas de seguridad e investigación, personas de análisis gubernamental y marco legal. O sea que son normativas y recomendaciones basadas y hechas por expertos. Esta documentación se descargó, yo me la descargué para poder comenzar a mirar las mejores prácticas y recomendaciones para nuestro aplicativo, de las cuales pues hay unas principales dentro de este archivo, el cual se llama Sys Oracle Linux 7 Benchmark versión 2.1.0.pdf y nos brinda los siguientes datos muy específicos por cada sistema operativo, manejo de elementos o activos como particiones y cómo copiar, montar, desmontar, eliminar los datos del directorio anterior, entre otras técnicas para mejorar la optimización del espacio y los recursos para las sesiones, entre otras. Las recomendaciones utilizadas pues en este caso, en el caso mío para esta empresa, es asegurar que los passwords activados con claves por defecto se cambien, cual no estaba. También deshabilitar los registros históricos de los procesos realizados, ¿sí? En ese caso, estos registros históricos de pronto no estaban desactivados. Validar las políticas de backup, o sea, comprobar si se están confirmando, si los backups son funcionales y si ya existen algunas políticas, revisar esas políticas y comprobar que se estén ejecutando. Aplicar los parches de forma constante, entre otras muchas más. Estas son de las principales que se determinaron. Ok, bueno, luego de todo eso tenemos una serie de conclusiones y es el cual hacer uso de las herramientas de virtualización permite contar con varios sistemas operativos a la misma vez con el fin de contar con mayores plataformas para efectuar pruebas de vulnerabilidad, logrando una similitud o un similar ambiente de diagnóstico de seguridad o vulnerabilidad desde una máquina a otra, que eso es que nos quería, o sea, lo que nos pregunta el área de IT para poder que le garanticemos de que su infraestructura está correcta y en ese caso, pues la infraestructura luego del análisis nos demuestra que no está preparada para poder salir con una aplicación al aire debido a tantos temas de seguridad que él tiene, ¿sí? El hecho también de practicar los comandos más utilizados por terminal en los diferentes pasos de las instalaciones y las configuraciones del sistema es una herramienta pues muy importante porque nos permite contar con una competencia en el ámbito de la seguridad y la creación del ambiente para efectuar pruebas y poner en marcha las herramientas. Obtener el conocimiento y la aplicación de métodos de seguridad vigentes mediante el uso adecuado de las técnicas de captura de información y detección de vulnerabilidades con los diferentes aplicativos diseñados para este fin. También después de todo esto logramos demostrar cómo aprovecharse de las vulnerabilidades y cómo se toma la información sin permiso del dueño de la información y sin necesidad de saber la IP o qué puertos manejan, ¿sí? Porque podemos detectar toda esa información con solamente hacer pruebas, que nos muestran los puertos, nos muestran las bases de datos, nos muestran los nombres de las IP, los códigos, nos llegando al punto tal como lo hicimos a detectar datos dentro de una tabla. Podemos inclusive detectar datos de la tabla usuarios y poder iniciar sesión. Estos datos luego serán explotados, ¿sí? Al efectuar las pruebas se puede tomar datos que estén dentro de las tablas, cada una de ellas involucradas, ¿sí? Lo que hemos mencionado. Luego de detectar las vulnerabilidades, efectuamos una serie de auditorías haciendo seguimiento al documento recomendado por CIS. En este caso, según el ambiente CIS Oracle Linux 7 Benchmark, con el sistema operativo Linux 7.6 por 64 bits, mediante el cual se logra
el reconocimiento benchmark del SIS Fundamentals, o sea, del reconocimiento de, de los fundamentados, o sea, de los pasos fundamentales que nos dice benchmark SIS para poder reconocer las vulnerabilidades y también eh, hacer o determinar las recomendaciones que nos piden aplicar en base al caso problemático. Bueno, estas son las referencias bibliográficas y ok, muchísimas gracias. En este caso, pues voy a mostrar últimamente, luego por último, lo que es el, el entorno de toda la instalación. Vamos a agregar una ventana de lo que es la instalación. En este caso tenemos lo que es pues, el Kali Linux. Y ya mismo voy a iniciar lo que es la otra máquina con el Oracle. Esta máquina con Oracle em, la hicimos, pues se trabajó a partir de un archivo y ya se instaló pues dentro del aplicativo. Ya lo estoy iniciando. Ok, ya está iniciando. Vamos a agregar este aplicativo a la escena. Lo estamos teniendo, que ya está iniciando. Vamos a proceder a que sea más grande. Listo. Listo. El login. El login era el usuario que lo mencionaban dentro dentro de los documentos que nos dan las especificaciones. En este caso tenemos dos usuarios, lo que es el Oracle, que es el que yo utilizo, Oracle. Y la clave es Oracle 123. ¿Ok? Sí. Creo que dije la clave mala. Ujú. Bueno, que eso pase para poder ver si en realidad él es capaz de... Me equivoqué nuevamente la clave. Y aquí ya ingresamos. Una vez estamos adentro, vamos a decirle Start. Ok. Entonces tenemos aquí también un documento que nos muestra pues los comandos más utilizados. Ok, bueno. Y así es como pues utilizamos nuestras máquinas virtuales y todo el proceso pues con lo que fue el Oracle y Kali Linux. Mm, está realizando el proceso.
Bueno, pronto fue de estar así en vivo, yo nos estaba presentando el tema. Aquí ya estamos adentro y ya estamos pues con toda la información. Vamos a utilizar varios comandos que nos mencionaron dentro de esto, es lo que yo utilicé para poder realizar el proceso, como fueron algunos de estos. ¿Sí? El LSMod, el install, las instalaciones, limpiar las tablas, ¿sí? No es una serie de comandos utilizados. Ok, bueno, entonces después de esto, así daríamos por terminado pues todo el proceso. Y muchísimas gracias a todas las personas pues por su atención y por su ayuda pues en su colaboración para observar este video. Y muchas gracias pues a todos por hacer parte pues del grupo. Y bueno, para adelante todo eso tiene su tema de complejidad. Y la forma de que yo lo logré fue investigando demasiado, consultando demasiado, buscando en internet paso a paso. Recomiendo mucho tener mucho cuidado con el equipo. El equipo requiere de muchos recursos para poder instalar todas las máquinas. Requiere de mucha paciencia porque le van a salir errores y tiene que volver a comenzar y perder 4, 5 horas, 10 horas, una semana inclusive en errores de instalación. Pero tiene que seguir siendo perseverante hasta lograrlo. Bueno, también quiero pues dar las gracias a todos. Y recuerden que mi nombre es Fabián Holguín Guerra, mi correo es folguin1102@gmail.com. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.